Yo les voy a hablar sobre el Error Backpropagation. Lo primero que tenemos que saber para entender bien el concepto es cómo se calculan los pesos, la actualización de los pesos. Se tiene los pesos actuales a los cuales se le suma una variación de los pesos. Como ya vimos recientemente, en el caso de Gradient Descent Optimization, esta variación de pesos se realiza mediante un learning rate multiplicado por el gradiente de error de los pesos en el tiempo tau. El backpropagation consiste en calcular el gradiente desde la última capa hacia la capa de entrada. Estos errores se puede modelar simplemente como la sumatoria de los errores según el patrón de entrada n. Para mantenerlo bastante simple, vamos a considerar una red con una capa de entrada y una capa de salida. Las salidas se pueden representar como la sumatoria de los pesos multiplicados por la entrada, donde el error para el patrón de entrada n va a ser la diferencia entre la salida y el target, eso elevado al cuadrado. Para calcular el gradiente de este error, eh, se calcula simplemente calculando la derivada y se obtiene que es la diferencia entre la salida y el target multiplicado por la entrada. Menos mal conocemos la salida, conocemos el target y conocemos la entrada, por lo tanto conocemos el gradiente. Y según el learning rate que utilicemos, vamos a tener la actualización del peso. En el caso de una multilayer feed-forward network, se definen las unidades, que son la sumatoria de los pesos multiplicados por ZI. Este ZI corresponde a una unidad de activación que se calcula mediante la aplicación de la función de activación a una unidad. Utilizando la regla de la cadena, obtenemos que el gradiente se puede escribir como la derivada parcial del error con respecto a la unidad de entrada, multiplicado por la derivada parcial de la unidad de entrada con respecto a los pesos. Acá se define que esta derivada va a ser delta J, que es el error, y además se reemplaza esta derivada por ZI, que va a ser una unidad de activación. Finalmente, el gradiente se puede escribir como el error multiplicado por una unidad de activación. Muy simple. Como ZI es conocido, solamente nos falta calcular el delta J, el cual tiene una derivada bastante simple y es la diferencia entre la salida y el target. Eso para la última capa. Ahora para las capas centrales y las hidden units, se hace regla de la cadena nuevamente, donde se tiene que el error va a ser la derivada parcial del error con respecto a la unidad de entrada, lo cual es igual a la sumatoria de las derivadas parciales del error con respecto a la unidad de salida, multiplicado por la derivada parcial de las unidades de salida con respecto a las unidades de entrada. Desarrollando esto, llegamos a la ecuación final de backpropagation, que se escribe como que el error va a ser igual a la derivada de la función de activación evaluada en la unidad de entrada por la sumatoria de de la ponderación de los errores de salida por sus respectivos pesos. Básicamente lo que nos dice la función de backpropagation es que para calcular un error de entrada necesitas el error de salida. Y es por eso que se llama backpropagation, porque partes del error de salida y vas avanzando al error siguiente, luego al siguiente y al siguiente, hasta llegar a la entrada. Por otro lado, tenemos la famosa matriz jacobiana, que en lugar de realizar las derivadas con respecto a los pesos, se realiza con respecto a la entrada. Esta matriz se define como las derivadas parciales de todas las funciones con respecto a todas las entradas. Bastante simple. Y corresponde a una medida de sensibilidad que permite ver las variaciones de la salida con respecto a cada entrada. Esto nos permite o se utiliza para la regulación de redes neuronales, lo cual vamos a ver más adelante. El cálculo de esta matriz se puede obtener también mediante el método de backpropagation, utilizando la regla de la cadena. Se puede obtener que se encuentra como el término medio acá, y luego realizando el mismo método de backpropagation obtenemos una ecuación bastante similar y es posible obtener la matriz jacobiana
para ver cómo se comporta la red con respecto a las entradas. Sin embargo, esta matriz solamente sirve para una entrada. Sirve para medir la sensibilidad con respecto a esa entrada. Si ingresamos otra entrada, necesitamos calcular la matriz nuevamente porque los valores se van a mover demasiado. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la matriz hessiana. La matriz hessiana, al igual que la jacobiana, es muy utilizada en este mundo. La matriz se forma por todas las derivadas de segundo orden del error con respecto a los pesos. En este caso, estos pesos se le llama a los mismos pesos en sí y más los biases que existan en la red. Es utilizado por muchos algoritmos de optimización no lineal. Al mismo tiempo, su inversa sirve para identificar las conexiones menos significativas. En otras palabras, nos dice qué conexiones ignorar. También sus valores propios sirven para determinar los hiperparámetros y su determinante para encontrar la probabilidad marginal. Como todo cálculo significa tiempo, se busca hacer aproximaciones fieles al resultado original o real. En este caso, se aproxima la matriz hessiana al considerar solamente la diagonal e ignorar los valores no diagonales dejándolos en cero. Además, esto permite obtener trivialmente la inversa de la matriz que es muy solicitada en varias aplicaciones. Para encontrar esta matriz se necesitan tan solo big O, W operaciones. El problema es que la hessiana suele ser extremadamente no lineal, por ende esta aproximación se debe realizar con responsabilidad y evitar ignorar información importante de las derivadas cruzadas. Como se puede ver acá, la fórmula indica la derivada parcial de segundo orden del error con respecto al peso al cuadrado. Va a ser igual a esta fórmula de acá, que tenemos la unidad de activación y esta derivada parcial que está escrita acá más abajo, el cual todos los valores debiesen ser conocidos. También existe el Outer Product Approximation. Para esta aproximación se calcula el gradiente del error, considerando el error cuadrático, tomando en cuenta que la red ya fue entrenada y n es bastante cercano al target. Por lo tanto, toda esta parte puede ser ignorada. Al ignorar este término, se obtiene una ecuación de la siguiente forma, donde Bn vendría siendo la salida, In. Y precisamente esta forma corresponde al loader product. En el caso de considerar un error que vendría siendo el cross entropy, la aproximación quedaría con esta forma. Este método, al solo usar la primera derivada, el gradiente de In, el cual se calcula en big O W, requiere poco tiempo para calcular la hessiana, necesitando tan solo big O W cuadrado. La inversa de la hessiana se puede obtener usando la aproximación anterior. Entonces consideramos Hn, que va a ser igual al outer product desde n igual 1 hasta n. Este es el dato importante, ya que ahora la matriz hessiana se puede calcular con los L datos ya obtenidos. Entonces podemos definir que con los primeros L datos que tenemos, una matriz hessiana, y luego actualizar esa matriz hessiana con nuevos datos. Esos nuevos datos serían los L más 1, que vendrían siendo estos acá, se suma a la matriz pasada y se obtiene la nueva matriz hessiana. Pero estamos buscando calcular la inversa. ¿De qué nos sirve esto? Es porque existe la siguiente identidad, que si consideramos que M es igual a HL y el V es igual a B sub L más 1, reemplazamos todos estos valores y vamos a obtener la matriz de la hessiana, va a estar expresada en los siguientes valores que realmente ya conocemos, la matriz pasada y todos los valores. La aproximación por finite difference o diferencias finitas consiste en variar levemente cada peso, obteniéndose la siguiente fórmula, que es bastante engorrosa, y realmente esto no se utiliza porque para cada uno de estos errores hay que calcularlo, todos nuevamente. Entonces el cálculo para realizar o encontrar esta matriz hessiana es de big O W al cubo, lo cual no va a funcionar. Sin embargo, no todo está perdido. Existe una versión mejorada que considera realizar diferencias centrales a la primera derivada de la función error.
que si recordamos son calculando usando backpropagation. Como solo hay W pesos a ser perturbados y el gradiente es evaluado en big O W, entonces este método entrega la hessiana en tan solo big O W cuadrado. Y esta es la fórmula para las diferencias centrales y obtener la hessiana. No voy a entrar mucho en detalle en este caso. Finalmente tenemos la evaluación exacta de la matriz hessiana. Por simplicidad, se considera el caso especial de tener una red con dos capas de pesos, donde los índices I corresponden a la entrada, J a los hidden units y K a las salidas. Eh, Primero vamos a definir el error de salida, que va a ser igual a la derivada parcial del error con respecto a las unidades de salida, y este m, que va a ser igual a la segunda derivada parcial del error con respecto a la unidad de salida y a la unidad de salida prima. La matriz hessiana ahora va a poder ser obtenido en tres partes. El primero va a considerar ambas derivadas con respecto a los pesos de la segunda capa. ¿A qué me refiero? Que va a tomar los pesos de la segunda capa y va a derivar con respecto a ambos dos. Y va a obtener los siguientes valores, que va a ser las unidades de activación multiplicado por esta matriz de acá arriba. Luego el segundo va a tomar ambas derivadas con respecto a los pesos de la primera capa. Entonces tenemos la derivada parcial del error con respecto a los pesos en la primera capa. Vamos a obtener esta bonita ecuación de acá, que no hay que asustarse porque en realidad conocemos todos los valores. Tenemos los valores de entrada, tenemos la segunda derivada de la función de activación, tenemos las unidades de las hidden units, tenemos una identidad, los pesos que conocemos, el error a la salida, y todos estos valores ya los conocemos también. Finalmente, el último bloque toma las derivadas cruzadas, una en cada etapa. Entonces tenemos la derivada parcial del error con respecto a los pesos de la primera capa y con respecto a los pesos de la segunda capa. Nuevamente acá no hay que asustarse, conocemos la entrada, la función de activación, las unidades, el error, la identidad, la unidad de activación, el peso, y este h corresponde a una identidad multiplicada por un alfa, que realmente no importa porque se asigna al principio y luego evoluciona y no tiene mucho efecto en la matriz final. Y luego con estos tres resultados que tenemos acá, podemos armar la matriz hessiana completa.